buenos días, Dios les bendiga. Yo soy la pastora Imelda Lozano de Templo Cristiano Logos. Y pues estamos muy contentos de tenerla a usted como televidente, como escuchante. Le damos la bienvenida a este su programa favorito, Unidos en el Amor de Cristo, en su canal favorito, el canal 38. Y bueno, pues en esta hora queremos invitarle para que nos llame con sus peticiones, con sus necesidades. Confiamos en un Dios que es grande y poderoso. También, si usted tiene alguna pregunta sobre el tema que vamos a estar tocando hoy, llámenos también y trataremos de responderle lo mejor que podamos. Una invitación más. Sea parte de este ministerio, sea parte de la bendición del canal 38. ¿Cómo? Dando sus donaciones. También llame para dar su donación. De esta manera usted es parte del alcance que tiene el canal 38. Vamos a tocar un tema sumamente importante para la cristiandad. Estaremos hablando en esta hora acerca del libro de los libros, ese maravilloso libro llamado la Biblia, la palabra de Dios, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, escrita por personas inspiradas por Dios. Sabe que este libro ha sido a través de los años, ha sido muy criticado, ha sido muy atacado. Incluso hay países donde no permiten la lectura de la Biblia, donde no permiten que se tenga alguna copia de la Biblia. Está prohibidísimo. Este libro fue preservado del error. Contiene sobre todo la instrucción para la salvación y la vida eterna, que es lo más importante para el hombre. Lamentablemente, aunque es un libro tan famoso, un libro tan antiguo, es uno de los libros menos leídos, incluso por la cristiandad. No estamos leyendo la Biblia, no estamos enseñando la Biblia. De hecho, se han tejido mitos en torno a este maravilloso libro y usted me va a dar la razón. Se han creado frases que se dice que aparecen en la Biblia, pero que no están ahí en la Biblia. Como por ejemplo, ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Lo decimos que viene en la palabra de Dios, pero si usted lo busca, no lo va a encontrar. Otro es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No lo va a encontrar en la Biblia y lo enseñamos a veces como que es bíblico, pero no lo es. Y muchos más, muchos dichos más. Ahora, mire, la Biblia contiene 66 libros o nuestras Biblias evangélicas están incompletas. Le digo esto porque la Biblia tiene más libros que la Biblia. La Biblia católica contiene más libros que los que nosotros usamos. Vamos a ver también qué es el canon bíblico. ¿Podemos confiar que realmente no tiene errores? ¿Podemos confiar en la palabra de Dios que no tiene errores? Todas estas preguntas, hermanos, y muchas más, vamos a intentar responderlas, sobre todo utilizando datos históricos, fuentes históricos, pero por supuesto la misma palabra de Dios, la fuente de las fuentes, la Biblia. Y para exponer este tema me acompaña como siempre el reverendo Jesús Lozano, mi esposo, mi compañero, a quien le dejo lugar para que dé un saludo. Dios les bendiga. Qué gran gusto estar una vez más frente a estas cámaras de esto que es nuestra casa, Televisión Vida. Muchas gracias por acompañarnos, por hacer un tiempo para ver a estos dos siervos inútiles que vamos con todo el corazón a intentar servirle a usted despejando algunas dudas. Mi nombre es Jesús Lozano, pastor de Logos, la iglesia. Estoy muy contento de estar aquí. Un saludo a todos ustedes, televidentes. Queremos recordarles que hoy este programa estamos haciéndolo en vivo, pero esta noche a las 11:30 de la noche lo repiten, lo hacen diferido. Entonces,
Si usted le interesa o ve parcialmente, bueno, a las 11:30 de la noche, de nuevo el programa se transmite repetido. No es en vivo, ya no hay línea de oración, pero sí es posible que lo vea de nuevo. Queremos invitarle a que nos llame con sus oraciones, peticiones o con su oración al canal al teléfono 915-532-8518. Una vez más, el teléfono es 915-532-8518 para cualquier petición, cualquier información que usted desee, incluso algún comentario o pregunta sobre el tema de hoy. Y es para mí un gusto muy grande. Muchas gracias y estamos a la orden, deseando que Dios nos use su misericordia para presentar este tema tan interesante. Imelda. Amén. Quiero invitarle a que tome nota, porque yo estoy segura que usted va a aprender. Y no solo eso, sino para que usted pueda enseñar a otros sobre estas verdades que vamos a estar discutiendo en este momento. Primeramente, quiero hacerle una pregunta a mi esposo, ¿verdad? El pastor Jesús Lozano. ¿De dónde procede el nombre singular de este libro, de la Biblia? Bueno, digamos la Biblia, este nombre procede de la palabra griega biblión. Biblión paradójicamente significa librito. Biblia será el plural de libros o de libritos, ¿verdad? Porque son 66, al menos la Biblia evangélica, la Biblia canónica, la Biblia aceptada, la Biblia auténtica, legalmente inspirada por el Espíritu de Dios, contiene 66 libros. Podríamos decir pues que la Biblia es el conjunto de libros que la iglesia cristiana reconoce como inspirados. ¿Qué es esto, inspirado? Esa palabra inspiración viene de la palabra neustos, que es soplo. Entonces vamos a ver más adelante qué significa el teos neustos, la inspiración divina. Entonces esto es la Biblia, un conjunto de libros que contiene la revelación divina final, completa, no hay agregados, no podemos decir una nueva revelación, eso es una herejía. Dios terminó la palabra. En Apocalipsis incluso el Señor condena a aquel que le agregue o que le quite. Está magistralmente terminada a Dios. No se le olvidó decirnos nada. Nos dijo lo que necesitamos saber acerca de su voluntad. Entonces, esto es a grandes rasgos la Biblia. Nuestra fuente, decimos tradicionalmente, nuestra norma de fe y conducta, la Biblia. Así es, y como mencionabas hace un momento, la Biblia contiene 66 libros. Yo creo que muchos de nosotros sabemos esto. Contiene 66 libros y tiene dos divisiones principales, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, la Biblia católica contiene 73 libros. Fíjense la diferencia. Y también entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Roma afirma que la Biblia que nosotros usamos, la Biblia evangélica, está incompleta, que le faltan libros, o sea, los libros que ellos tienen, mientras que nosotros decimos que la Biblia original contenía solamente los 66 libros que nosotros usamos, que son los legítimos y son llamados los libros canónicos. Ahora quiero preguntarle, ¿de dónde proviene la palabra canónico? ¿Qué significa esta palabra? Es una palabra desconocida para el lenguaje hispano, al menos actual, el contemporáneo. La palabra canon originalmente es una palabra semítica, incluso no es ni griega, es semítica. Significa caña. Para nosotros la caña es simplemente pues aquel fruto que se exprime, que sacamos el azúcar, pero la caña en los tiempos bíblicos era una especie de medida. Ahora tenemos las medidas, hasta incluso láser. En aquel tiempo con cañas o varas los antiguos humanos medían. Decían, mide tantas cañas, tantos cánones o tantos cané. Entonces se usaba para medir. Con el tiempo, esa palabra significaba norma o medida. Decían, como ahora decimos en México, ¿verdad? En buen mexicano, sí dio el ancho. O sea, sí llenó la expectativa, alcanzó. Entonces, los antiguos hebreos usaban esa palabra caña para decir medida.
Entonces se convirtió con el tiempo ya no únicamente en una vara, sino en un sistema o estándar para medir. Los constructores en tiempos antiguos la usaban para medir este edificio, a medir tantas cañas. Y con el tiempo esta palabra se usó y se aplicó a las normas en general que servían para regular. Hubo un presbítero en Alejandría o Egipto, ¿verdad?, que fue el primero en usar la palabra canon para decir, medimos las cartas de Pablo, medimos las cartas de Santiago, la carta de Santiago, medimos, revisamos, cotejamos, comprobamos que son cartas inspiradas, dan el ancho. Entonces, Orígenes, el presbítero de Alejandría, fue el primero que usó la palabra canon para definir el patrón por el cual se evaluaría la canonicidad de los escritos. Había muchos escritos religiosos, había pseudoepígrafes, había tanto escrito de gente que escribió acerca de asuntos espirituales o religiosos. Bueno, todos estos libros escritos fueron revisados minuciosamente y hubo un patrón, una caña con que los midieron. Algunos fueron desechados, dijeron, esos tienen errores, están mal, contradicen la Biblia, contradicen el Antiguo Testamento, y fueron desechados. Dijeron, nomás estos dan la medida, la caña, y de ahí entendemos que son libros canónicos, que son 66, Antiguo y Nuevo Testamento. Pudiéramos decir que la canonicidad es el proceso histórico mediante el cual el pueblo de Dios testificó cuáles libros que ya habían recibido como palabra de Dios eran inspirados por el Espíritu Santo para que fuesen formalmente reconocidos como parte de las Sagradas Escrituras. Esto es nuestra Biblia, libre de errores, y contienen lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él, acerca del reino, lo que Él quiere y lo que no quiere que hagamos. Es a grandes rasgos la canonicidad. Bueno, pues has mencionado por ahí la palabra, una palabra clave, ¿verdad?, para determinar el origen divino. Y esa palabra clave es inspirados, inspirados. Pero, ¿a qué te refieres con esto? ¿A qué te refieres con que son inspirados? Dios tiene una dinámica muy interesante respecto a su aliento. De hecho, la palabra espíritu, el Espíritu Santo, es el aliento santo. En hebreo es Ruach HaKodesh, en griego es Neuma Agios, o Agios Neuma. Es el soplo de Dios. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios crea primeramente a Adán, le forma sus órganos, sus intestinos, su corazón, lo hace, pero era un muñeco inerte, era un maniquí orgánico, pero sin vida. Entonces Dios sopló sobre Adán aliento de vida. De una forma similar, pudiéramos decirlo, el Espíritu Santo llega sobre ciertos hombres como Pablo, como Mateo, Marcos, Lucas, Santiago, Judas, Pedro, etcétera, y el Espíritu Santo sopló sobre ellos, los envolvió en su aliento para que escribiesen inspirados la palabra de Dios sin error. O sea, los escritores sagrados, hablamos desde Moisés hasta Juan en Apocalipsis, fueron inspirados en el sentido de que el Espíritu Santo obró por medio de ellos. Las escrituras, la Biblia, son inspiradas en el sentido que son el producto de la obra del Espíritu Santo por medio de sus escritores. Hay un teólogo español que a mí me gusta mucho, en lo particular el doctor Samuel Pérez Millós. Pérez Millós dice que la inspiración es la operación divina ejercida sobre autores humanos, por lo cual Dios les revela el mensaje a escribir, custodia su trabajo para que no haya errores, pero sin alterar el estilo propio de la confección del original, comunicando luego el trabajo hecho por su aliento divino para que todo el escrito original sea absolutamente palabra de Dios viva y eficaz. La palabra, dice Pablo, es inspirada por Dios, según Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Esta palabra, inspirada por Dios, en griego es teos, es espíritu, perdón, Dios, y neustos, soplo. Es decir, el Espíritu Santo vino e infundió en aquellos escritores para hacer nacer el ánimo, en la mente de ellos, los afectos, ideas, designios. Es decir, el Espíritu Santo los toma, los envuelve y les inspira a que escriban aquellos hombres la voluntad divina. Y mira qué interesante, no dictó, aunque hay ciertas partes de la Biblia que sí dictó Dios, pero la gran parte de la Biblia no fue dictada, fue inspirada.
Si fuera dictada, pues todos escribirían igual, desde Moisés o Job hasta Juan, escribirían de la misma forma, pero vemos estilos literarios muy diferentes. Por ejemplo, el escritor de Hebreos escribe magistralmente, preciosamente, y Pedro, que era un poquito más como yo, más del barrio, más de, ¿verdad? Era un homie, escribe de una forma diferente. Por ejemplo, aquel que vuelve atrás es como el perro que vuelve al vómito, es como el puerco. Se fija, entonces el Espíritu Santo viene y exhala, sopla sobre ellos para que escriban su palabra, los inspira, pero cada quien escribe a su manera, a su personalidad. Entonces, eso es la palabra inspirada. El Espíritu Santo llega, sopla, los envuelve en ese soplo y los preserva de que escriban algo que va contra la voluntad de Dios. Eso es la inspiración divina para la palabra. Todo un proceso, qué interesante, todo un proceso para darnos a conocer su palabra, por ese amor tan grande de que nosotros le conociéramos. Ahora, mencionábamos al principio algo que la mayoría ya sabemos, ¿verdad? Que hay dos divisiones principales, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces vamos por partes. Queremos hablar primeramente sobre el Antiguo Testamento. Cómo se inicia la escritura del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cómo se inicia el registro de lo que sucedió en la creación del universo, la creación de la primera pareja y así sucesivamente. ¿Cómo se inicia la captura o el registro sagrado? Bueno, hay eruditos que opinan que el libro de Job es el libro más antiguo, que incluso precede al libro de Génesis. Sucede que pensamos que Génesis es el primer libro porque habla de los inicios de la creación. Bereshit Elohim bara, en el principio Dios creó cielos y tierra. Pero algunos piensan que fue Job, que Job fue antes que Moisés. Es una posibilidad. Sin embargo, Moisés fue el primero, o se piensa oficialmente, fue el que inició la captura o el registro del Antiguo Testamento. Leemos, por ejemplo, en Éxodo 17:14, dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Ahí empezó Dios a decirle, escribe, registra. ¿Por qué? Porque Dios en su presciencia, Él sabía o Él determinó que nos legara su voluntad. Fíjate, hace más de 3000 años, ¿verdad? Que escribió Génesis. Entonces Dios dice a Moisés, escribe. En Éxodo 34:27 lo mismo. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. En Números 33:2, Moisés dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. En Éxodo 24:4 dice, y Moisés escribió todas las palabras que Jehová le dictó. Entonces estamos viendo pues desde ahí que se empezó la captura de datos, empezó Moisés a escribirnos la información que Dios quería que nosotros recibiésemos de parte del Señor. Ahora, leemos por ejemplo en 1 Samuel 10:25, algo interesante, dice 1 Samuel, luego Samuel explicó ante el pueblo el proceder de un rey y lo escribió en un rollo que guardó delante del Señor. ¿Te fijas? Los hombres de Dios, inspirados por Dios, escribieron los datos importantes. En Proverbios leemos, también estos son los Proverbios 25:1, estos son los Proverbios de Salomón, los cuales copiaron los hombres de Ezequías. Entonces hubo gente que Dios designó o levantó para escribir lo importante, lo que Dios quería que supiésemos. En Isaías 38 dice Dios al profeta, ahora ven y escribe esta visión en una tablilla y grábala en un libro para que se conserve como testimonio perpetuo. Dios estaba dictando, inspirando. En Jeremías 36:2, toma un rollo de pergamino y escribe en él todas las palabras que te ha hablado contra Israel y contra Judá. Entonces Dios estaba ya ahí preparando, estaba escribiendo ya lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Ahora, Nehemías, según el libro segundo de Macabeos, que es un libro apócrifo, más adelante hablaremos de los libros apócrifos y por qué son desechados por la iglesia evangélica, pero sin embargo tienen cierto valor histórico, no podemos negarlo. En segundo de Macabeos 13 dice que Nehemías hizo una biblioteca del Antiguo Testamento. Entonces Dios comisionó a hombres para que empezaran a capturar, a registrar. No había computadora, no había grabadora, pero empezaron ellos en tablas de arcilla, en piedra, qué sé yo. Aún los 10 mandamientos fueron escritos en piedra. Entonces Dios preparó
lo que hoy conocemos como la Biblia desde tiempo antiguo y preparó a hombres para que lo escribieran y nos lo legaran. Así es, qué privilegio, ¿verdad? El haber participado en estos escritos. Y ya, bueno, ya has explicado sobre los libros canónicos, libros inspirados por el Espíritu Santo. Ya hablamos también lo que es la inspiración del Espíritu Santo. Son libres de error, no contiene error y son congruentes con toda la palabra, toda la Biblia, así completa. Tiene que ser todo congruente y eso nos demuestra que son libres de error. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo se formó el canon, la medida que hablábamos ahorita de los libros del Antiguo Testamento? ¿Qué criterio se usó? ¿Quién fue el que determinó cuáles libros eran reales, cuáles libros se iban a poner en la Biblia y cuáles no, cuáles libros no eran inspirados por el Espíritu Santo? ¿Quién fue el que determinó esto? Bueno, la misma Biblia certifica, la misma Biblia valida a los textos, a los libros que son canónicos. El Nuevo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento son mencionados con excepción de un par de libros, me parece que a Ruth no la mencionó, no recuerdo, Esther me parece. Bueno, por ejemplo, en Daniel 9:2, Daniel mismo testifica al libro de Jeremías como un libro canónico. Mira, déjate, leo Daniel 9:2. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que según la palabra del Señor da el profeta Jeremías el número de los años. O sea, Daniel está hablando del libro del profeta Jeremías como un libro auténtico en el cual pudiéramos creer. Con el tiempo, tú sabes que el pueblo de Israel fue absorbido por las culturas, fue conquistado por los babilonios, los asirios, medopersas, los griegos, los romanos. Con el tiempo Israel perdió su identidad. De hecho, el idioma judío dejó de hablarse por los israelitas. Hubo un tiempo en que los israelitas, al menos en el siglo III antes de Cristo, ya no hablaban judío, ya no hablaban hebreo. Algunos cuantos nada más, la mayoría hablaba griego. Es un fenómeno como el que pasa en Estados Unidos. Mis hijas son hijas de mexicanos, pero hablan casi puro inglés, aunque les hablamos español, fueron asimilados a la cultura. Eso pasó con Israel. El lenguaje de aquel tiempo, un lenguaje universal, era el griego. Y con el tiempo los judíos hablaban casi todos puro griego, olvidaron el lenguaje hebreo. Entonces había un rey en Egipto llamado Ptolomeo. Y Ptolomeo dijo, bueno, vamos a generar un grupo de hombres que traduzcan la Biblia, Antiguo Testamento, del hebreo al griego, porque los judíos mismos no hablan judío. Entonces vamos a hacerles la Biblia o Antiguo Testamento, porque no había el Nuevo todavía, al lenguaje griego. Y comisionó un grupo como de 72 eruditos que sabían griego y sabían hebreo. Estos 72 escriben al lenguaje griego la Biblia o el Antiguo Testamento. Esta Biblia o este Antiguo Testamento se llamaba la Septuaginta. Y cuando Ptolomeo comisiona estos grupos, se dan cuenta, al final revisan y certifican cuáles libros del Antiguo Testamento eran divinamente inspirados y resulta que encuentran que son simplemente 39 libros. Y esos libros, Antiguo Testamento, se quedaron como los libros canónicos inspirados por Dios y que son los 39 libros que contiene nuestra Biblia en el tiempo actual. Ahora, después de que Roma destruye Jerusalén, destruye el templo, se reunió un grupo de judíos amantes de la palabra del Antiguo Testamento y hacen un concilio, se juntan y revisan el Antiguo Testamento y de nuevo coinciden que el Antiguo Testamento contiene solamente 39 libros. Se llamó el concilio de Jamnia. Entonces era un grupo de judíos eruditos de textos antiguos que amaban el Antiguo Testamento, revisan los libros y de nuevo dicen, nomás hay 39 libros inspirados. ¿Por qué? Porque había muchos libros que surgieron, que decían que Dios les dictó, que Dios inspiró, y estos 39 en Jamnia, la ciudad de Jamnia, revises, no, este tampoco, este tiene errores, este sí, y al terminar la revisión coinciden que son 39 libros, igual que nuestra Biblia del tiempo actual, sea Reina Valera, sea King James, son 39 Antiguo Testamento.
Y si lees el Nuevo Testamento desde Jesucristo, el apóstol Pablo, todos hablan acerca de casi todos los libros del Antiguo Testamento, menos Esther y Cantares. Además, el Nuevo Testamento certifica que estos libros son canónicos. Por lo tanto, la Biblia católica tiene muchos libros más en el periodo intertestamentario. Agregaron el tiempo que Dios dejó de hablar hasta que, de Malaquías hasta Mateo, Dios dejó de hablar y mucha gente inventó libros, escribió, Dios me inspiró, Dios me reveló, como el tiempo de ahora, Dios me dijo y dijo Dios, yo no he dicho nada. Entonces dicen, son libros, y pero dijo, no, estos libros no son inspirados por Dios, tienen errores, los desechan y se quedan con 39, los que nuestra Biblia actual tiene. Así es, y podemos ver que no es casualidad que se encontraron 39 libros y después, muchos años después, los mismos 39, o sea, Dios obrando ahí por medio del hombre. Pero bueno, ahora vamos a hablar de los tiempos, ¿verdad? De las fechas. Y es difícil determinar una fecha que especifique el momento en la escritura de los libros canónicos o los realmente inspirados, los que pertenecen, estamos hablando ahorita del Antiguo Testamento. Los mismos eruditos, los estudiosos, los que se dedican a esto, no se han puesto muy de acuerdo en cuanto a fechas. Algunos incluso aseguran, como ya lo habías mencionado, que Job es el libro más antiguo y lo ubican en el tiempo patriarcal. No podemos dar una fecha con certeza, una fecha exacta. Sin embargo, mi pregunta es, ¿pudiéramos dar alguna fecha sin dogmatizar, sin decir así es, en que inicia y termina el canon del Antiguo Testamento? Sí, mira, el Antiguo Testamento se calcula, no podemos precisar fechas porque esto fue hace 3.500 años más o menos, 3.400, difícilmente. Lo importante es que se dio, lo importante es que es palabra de Dios y que está libre de errores. Hay ciertas confusiones, hay traducciones que están quizá un poquito mal hechas, hay errores en cuanto a la interpretación, etcétera. Pero de que la palabra de Dios viva, eficaz, correcta, perfecta, sí. ¿Cuándo inicia la escritura del Antiguo Testamento o el canon y cuándo se cierra? ¿Desde cuándo hasta cuándo dijimos, estos libros son inspirados? Bueno, posiblemente se inicia con Moisés. Si Moisés fuese el primer autor que escribió Génesis, entonces se escribiría o se inició el tiempo de Moisés. Si fuese Job, sería un poquito, se piensa que fue el tiempo postpatriarcal después de Abraham. Se piensa que Job fue descendiente de Abraham, posiblemente. Pero se cierra en el tiempo de Esdras o Nehemías. Aunque algunos eruditos, hablamos del siglo V antes de Cristo, 500 años y pico, antes de Jesucristo encarnarse. Pero otros opinan que no, que fue posterior, que el canon se cerró en la época de los Macabeos, el 200 antes de Cristo. Pero definitivamente fue entre el tiempo de Moisés o Job quizá hasta el tiempo de Esdras o Nehemías. Ahí se cerró. Ahí ya no hubo más libros inspirados. Ahí se cerró, terminó en ese tiempo precisamente. Desde entonces Dios guardó silencio por cientos de años hasta que viene Mateo y nos revela la encarnación del Verbo. Ya Dios no habló, Dios vino. La palabra se hizo carne y gloria a Dios por esa nueva revelación, ese nuevo testamento que nos da el Señor eterno. Amén. El Verbo se hizo carne, la palabra vino a nosotros y permanece en nosotros. Y bueno, algunos eruditos creen que el Antiguo Testamento empezó a escribir, como decías, mencionabas ahorita, en el año 1400 antes de Cristo. El libro de Génesis entonces fue escrito por Moisés hace más de 3.000 años. Entonces son muchísimos años. Al pasar de los años, seguramente ha sufrido algunas transformaciones, alteraciones. Los lenguajes han cambiado, como mencionabas ahorita, ¿verdad? El arameo, el hebreo, ¿verdad? El griego. Entonces, las formas de escribir también han evolucionado. Mire, aún el español no es el mismo español que se hablaba hace 10 siglos. El español que hablamos ahorita no nos entenderían si alguien viniera de aquel tiempo y viceversa. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros que el mensaje del Antiguo Testamento no fue alterado
con el paso del tiempo? Dios, que es perfecto y que todo lo sabe. Nuestro Dios, imagínese que acaso se le podrá pasar a Dios algún detalle. Hay un dicho mexicano, decimos que cuando vas por la leche, yo ya vengo con los quesos. El Señor te ha todo fríamente calculado, plenamente formulado. Él preservó su palabra, Él la conservó, ¿verdad? Y sí, hay traducciones, hay una diferencia lingüística muy clara, incluso las culturas, las costumbres. Por ejemplo, antiguamente para decir hombre, en el tiempo bíblico, decía, en lugar de hombre, decía uno que orina contra la pared. Es interesante, ¿verdad? Decían, llegó un ejército de 500 que orinan contra la pared. ¿Cómo es esto? De 500 hombres. Lo que pasa es que el hombre orinaba, por costumbre, el hebreo, orinaba contra alguna pared, buscaba una pared para orinar, una costumbre judía. Entonces se convirtió en una forma de decir hombre. Si yo tenía un hijo, ¿qué nació? ¿Qué te nació? Me nació uno que orina contra la pared, o sea, un varoncito. Por ejemplo, cuando alguien iba al baño a excretar, ahora decimos, fue al baño, ¿verdad? Fue a hacer del dos, decimos más coloquialmente. En Israel decían, cubrió sus pies. Entonces son aspectos lingüísticos, semánticos, quizá diríamos, diferentes. Sin embargo, se ha traducido al lenguaje actual preservando el contenido o el mensaje. Aunque el lenguaje ha cambiado mucho, el mensaje sigue siendo preservado. La mayoría de los textos del Antiguo Testamento, hablamos del Antiguo Testamento, que tenemos en la actualidad, provienen de los llamados textos masoréticos. Son textos antiquísimos. Esta palabra masorético viene de la palabra masorá, significa tradición. Los maestros masoretas fue un grupo de judíos eruditos, santos, que cuidaban la escritura. Eran celosos, le escribían, se lavaban las manos 7 veces y le escribían con tanto temor, procurando punto por punto, escribir completamente, traducir o reescribir. Si se equivocaban con un punto, rompían aquel papel o aquel instrumento y empezaban de nuevo. Eran muy cuidadosos de las tradiciones judías. Los masoretas vivían en la región de Tiberias, al sur del mar de Galilea. Y ellos copiaban escrituras viejas que están muy antiguas, ya deterioradas, las copiaban en papel nuevo para preservarlos. Y eran muy cuidadosos. Así que no podía haber error. Acá en México me equivoqué, no le hace, que acá sí aguanta. O el mazoreta no. Me falló, le puse un acento a una vocal, bueno, aunque ellos no usaban vocales, ¿verdad? Me equivoqué, rompían todo eso, eran tan celosos, tan sagrado para ellos escribir la palabra de Dios, que empezaban de vuelta. Entonces le hacían con mucho cuidado. Tenemos todavía en la actualidad, Imelda, en los museos, el Museo del Leningrado, una copia de los masoretas, que es del tiempo del 1010 después de Cristo, tiene más de 1000 años, y contiene el Antiguo Testamento. Ahora, en 1900, ¿cómo sabemos si el texto es correcto, si no se alteró? Fíjate, en 1947, en el Mar Muerto, una región llamada Qumran, se produjo un hallazgo interesantísimo. Se encontraron copias, fíjate qué increíble cómo Dios nos testifica, copias de textos antiguos del Antiguo Testamento, vaya la redundancia. Unos muchachitos, unos beduinos, unos árabes andaban en esa región de Qumran. Es una región montañosa, hay cuevas, hay montañas y hay cuevas por ahí. Entonces unos chamacos andan buscando chivitos, se les escaparon, se perdieron chivitos y andan buscándolos, y de repente ven una cueva y se arrojan, se lanzan a buscar al chivito, o quizá movidos por curiosidad entran. Y estaba oscura la cueva, era profunda, era grande. Y el chamaco lanza una piedra, a ver qué asunto, ¿verdad? Un animal que esté por ahí, o para que salga mi chivito que creo extraviado. Y al lanzarlo sonó un sonido hueco, como que se quebró algo de barro, un sonido así, ¿verdad? Ah, caray. Luego viene gente, investiga y se encuentran varios recipientes como cántaros, algo así, grandes, que están perfectamente de barro, sellados con cera. Los destapan y adentro encuentran lo que llamamos ahora los rollos del Mar Muerto.
ahí encontraron textos escritos del profeta Isaías, todo el Antiguo Testamento menos el libro de Esther, todos los libros, y se dan cuenta que estos libros, que estos rollos fueron escritos en el año 150 antes de Cristo. O sea, tienen más de 2000 años estos libros. Y al leerlos, el libro del profeta Isaías y todo eso, al leerlos, los leen en lenguaje griego y los comparan con las Biblias actuales y se dan cuenta que es el mismo. O sea, que podemos estar seguros de que la Biblia Reina Valera, por ejemplo, es una de las mejores Biblias, de las más completas a mi juicio. El mensaje de Isaías, por ejemplo, es el mismo mensaje, no se alteró. Si acaso cambia una comita, cambia una palabra que no altera el mensaje. Entonces, nuestra Biblia es confiable. Es confiable. Fíjate, por ejemplo, en Isaías 53 es virtualmente el mismo mensaje. Virtualmente. O sea, el Antiguo Testamento como fue escrito anteriormente y el Antiguo Testamento como lo que vemos ahora en la actualidad, el mensaje sigue siendo el mismo. Quizá cambia palabras por sinónimos. En lugar de decir grande, dice amplio o bastante. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Entonces podemos leer la Biblia y estar confiados de que es la palabra de Dios inalterada. Y podemos confiar en ella 100%. Dios preservando su palabra, ¿verdad? Porque es tan importante Dios comunicarse con nosotros para la salvación del hombre. Bueno, pues antes de seguir, quiero decirle que nos llame con sus peticiones, con sus necesidades, que nos llame si tiene alguna pregunta, algún comentario sobre este tema o si usted quiere ser parte de la bendición del Canal 38. Usted alcanza bendición cuando usted es parte y manda sus donativos. Le invitamos a que lo haga. Quiero también mandar un saludo muy afectuoso, muy cariñoso a mis miembros de Templo Cristiano Logos, aquellos que nos están viendo. Un saludo muy afectuoso. Y bueno, seguimos ahora con la segunda parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento. Ya se nos ha explicado cómo se formó el canon del Antiguo Testamento, pero ahora yo quiero preguntar, ¿cómo se formó el Nuevo Testamento? Mira, es muy interesante, fue voraginoso, fue algo rápido. El Antiguo Testamento tardó, calculan, entre 1000 y 1500 años en formarse, en escribirse. El Nuevo Testamento se escribió en menos de un siglo. 1500 contra menos de 100 años. Al principio los evangelios se escribieron, fueron los primeros en escribirse. El siglo II se juntan los evangelios y empieza a circular como un solo libro de 4 partes. Lucas y Hechos con el tiempo fueron divididos. Ahora, los padres apostólicos, los padres de la iglesia primitiva, hablamos de Justino, hablamos de Tertuliano, los grandes teólogos de aquel tiempo, alrededor, Justino, mártir, de la mitad del siglo II más o menos, describe la forma, fíjate qué interesante, describe Justino mártir en el siglo II, años 150 después de Cristo, más o menos la mitad, la forma como los cristianos se reunían los domingos. Hay un testimonio muy interesante, ahora quieren cambiar, que no, que el día correcto es el sábado. El Nuevo Testamento jamás dice que los cultos de la iglesia primitiva eran sábado, eran domingo. Pablo escribe en 2 ocasiones el primer día de la semana, cuando se reúnen, junten las ofrendas, el primer día de la semana. Y Justino mártir en sus escritos, Apología 1.67, dice, se llama La memoria de los apóstoles y los escritos. Y Justino mártir, decía que los domingos se juntaba la iglesia primitiva y Justino decía, se reúnen y decía, como está escrito, citando los textos de Mateo, de Marcos, de Lucas, etc. Y citaba los evangelios y decía, como está escrito, hablando de las cartas Lucana, la carta de Juan, el evangelio de Mateo, etc. Entonces, desde entonces la iglesia primitiva ya usaba los textos del Nuevo Testamento como canónicos, sin que fueran oficialmente canónicos. Déjame te lo que dice Justino mártir. Y en el día llamado domingo hay una reunión en un lugar de todos los que viven en las ciudades o el campo. Y las memorias de los apóstoles o los escritos de los apóstoles son leídos. O sea, igual que nosotros, leemos un texto y luego meditamos.
Atanasio, otro de los padres de la iglesia primitiva, en el año 367 después de Cristo, nos dio una lista. Él dijo, estos son los libros inspirados por Dios. Y esa lista coincide con los libros que tenemos ahora como Nuevo Testamento. Desde entonces, hablamos del primer siglo, segundo siglo, ya se sabía qué libros eran inspirados por Dios. Nuestros libros de la Biblia, de Mateo a Apocalipsis. Ahora, hablábamos al principio que nuestra Biblia tiene 66 libros y que la Biblia católica contiene 73. Son siete libros más. Entonces, estos 7 libros más que ellos tienen son llamados los apócrifos. ¿Qué significa este término? Apócrifo. Apócrifos. Los apócrifos son los libros que la Biblia católica tiene y que la Biblia cristiana o evangélica no tiene. ¿Por qué lo llamamos apócrifos? Apócrifo significa simulado, fingido, no auténtico, o significa oculto. O sea, son libros descalificados, no están en el canon. La Iglesia Católica se reunió en 1546 en un concilio llamado el Concilio de Trento. Y ahí la Iglesia Católica agregó estos 7 libros, aunque hay más todavía, ¿verdad? Y los integró y por sus pistolas, perdónenme la expresión tan coloquial, pero no puedo sacar el barrio de mi sangre aún. Lamentablemente ellos agregan y forzan estos libros como canónicos. Este concilio de Trento lo hicieron con el fin de contrarrestar la reforma. Ahora, algunos padres de la iglesia primitiva se opusieron a los libros canónicos, a los libros apócrifos. Atanasio, Jerónimo, que es un erudito en la Biblia hebrea, Orígenes, decían, estos libros no son inspirados. Entonces, estos libros no fueron inspirados en el canon hebreo. Cristo jamás usó los apócrifos o los citó. Los apóstoles jamás hablaron de los apócrifos. Entonces fue en 1546 cuando la Iglesia Católica los integra, los mete a fuerza. ¿Por qué los pone a fuerza? Para poder justificar sus doctrinas. En estos libros vemos herejías, aparecen herejías que contradicen la Biblia y la Biblia no se contradice. Déjame te leo 2 de Macabeos 12, 43, 45. Dice, también recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera a Dios un sacrificio por el perdón de pecados. ¿Cómo es esto? Si la Biblia dice que la gracia o que por gracia somos salvos. Aquí nos habla de un general que pagó una ofrenda por el perdón de pecados para que los soldados muertos resucitaran. Dice, por eso mandó ofrecer ese sacrificio en favor de los muertos para que Dios les perdonara su pecado. 2 Macabeos 12:43. Eso contradice la Biblia, que no es por obras, que no se compra la gracia, que se recibe. Ahora, en Tobías, que es otro libro apócrifo, Tobías 12:9 dice, la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. La limosna. Quienes dan limosna disfrutarán de larga vida. Tobías 12:9. La Biblia dice que lo único que nos perdona el pecado es el sacrificio expiatorio. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. De ahí en más no hay ofrenda, no hay indulgencia, no hay pago por el pecado. No podemos pagar el pecado. Es impagable el pecado. Es horrendo el pecado. Si yo enseño en la iglesia o tomo estos libros, decir es que la ofrenda o el dinero justifica o perdona pecado, entonces ¿por qué tuvo que venir Jesucristo a morir tan horrible muerte en el Calvario? Entonces estos libros contradicen doctrinas básicas como la gracia. Ahora, estos libros, Imelda, promueven la brujería. Es interesante. En Tobit 6, 5, 8, déjeme le leo. El ángel añadió, abre el pez, sácale la hiel, el corazón y el hígado y guárdatelo. Y tira los intestinos porque su hiel, su corazón y su hígado son remedios útiles. El joven abrió el pez, tomó la hiel, el corazón y el hígado, asó parte del pez y lo comió, sanó el resto. Luego continuó su camino los dos juntos hasta cerca de Media, la ciudad, el país de Media. Preguntó entonces el muchacho al ángel, hermano Azarías, ¿qué remedio hay en el corazón, el hígado, la hiel y el pez?
le respondió: si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentados por un demonio o un espíritu malo, el humo ahuyenta todo mal y lo hace desaparecer para siempre. Esto es brujería. Esto es brujería, esto no es evangelio. Entonces, son libros que están desechados porque contradicen, promueven la brujería. Ahora, algunos libros, como el libro este libro de Judith, dice, fíjate, Judith dice que Nabucodonosor reinó en Nínive, y no es cierto. Nabucodonosor reinó en Babilonia. El libro de Baruch, otro libro apócrifo, dice que Nabucodonosor fue rey de los asirios, y no es cierto, fue rey de los babilonios. Tobías dice que él estaba vivo, Tobías, cuando los asirios conquistaron Israel, año 722 a.C. Pero también dice que estaba vivo cuando Jeroboam se rebeló contra Judá 200 años antes. Entonces están llenos de errores, por lo tanto no podemos creer en ellos como que fueran libros inspirados por Dios. Van contra la palabra de Dios, promueven salvación por dinero, tienen errores históricos. No. Por eso la iglesia, el mismo Israel, los teólogos judíos del primer siglo, de 3 siglos antes incluso de Jesucristo, dijeron: estos libros no son inspirados, tienen errores, son historias, son tradiciones, pero no están mal. Es por eso que nuestras Biblias no tienen estos libros llamados apócrifos, porque no son palabra de Dios, no son inspirados. Estamos llegando casi al final del programa de televisión, Imelda, y pues quiero hacer énfasis a los pastores, a mis colegas. Pastores, tenemos que volver a la Biblia, pastores. Lamentablemente, ya la Biblia no se predica en los púlpitos. Lamentablemente se habla de tantas cosas. Yo escucho hablar de brujería en las iglesias, Imelda. Promueven brujería, supercherías, fantasías, lo que tú dices ahorita, ¿verdad? La Biblia dice que ninguna hoja de árbol se mueve. La Biblia no dice eso. ¿Quién dijo eso? Fue ¿cómo se llama? Santón hindú, Mahatma Gandhi, fue el que lo dijo. Y hay tantas cosas que aseguramos. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. Yo invito a mis amigos pastores, mis consiervos, a que la Biblia vuelva a los púlpitos, que se enseñe sistemáticamente. Decimos que el rey de la iglesia es Jesucristo, y yo me doy cuenta que el rey de la iglesia o la reina de la iglesia es la ignorancia. Desconocemos la Biblia. Es por eso que tanto falso profeta, tanto lobo rapaz se introduce, nos venden tantas mentiras, porque desconocemos la palabra de Dios. Así que yo le invito a que usted vuelva a un estudio sistemático de la Biblia. Tome su Biblia. Yo recomiendo la Reina Valera. Es, a mi juicio, en el español, de las mejores Biblias que existen, la Biblia completa. Tenga cuidado, no todas las Biblias son sanas, pero si usted quiere una fuente sana, bien traducida, la Biblia Reina Valera es una excelente traducción, al igual que en inglés, la versión King James. Le animo a que nos hable 532-8518, 532-8518, con cualquier pregunta, cualquier comentario que quiera hacernos, puede hacerlo. Antes de irnos, ya hasta nos quedan 10 minutos, escasos 10 minutos. Imelda, ¿por qué no nos hablas a mis hermanos televidentes acerca de hablando de la Biblia? Hablando de la Biblia, necesitamos aprender sobre la palabra de Dios. Yo quería nada más, antes de hablar de LATS, quería comentar sobre, si usted escucha la palabra nueva revelación, cierre su mente a eso, porque no hay nuevas revelaciones. Dios ya nos reveló todo en su palabra, todo lo que Él quiere que sepamos está en su palabra. Lo que pasa es que a veces no nos gusta lo que Dios quiere de nosotros, y bueno, pues nos gustan más las nuevas revelaciones. Y mire, LATS es una universidad cristiana donde usted puede obtener una licenciatura con créditos universitarios cristianos y seculares. También estamos en el 11390 Montana, en Templo Cristiano Logos. Esta es una universidad acreditada. Si usted ya terminó su instituto bíblico básico, usted puede hacer esta licenciatura. También, si usted es pastor o pastora y tiene 5 años o más pastoreando, usted es elegible para tomar esta licenciatura.
También otro requisito, si usted no tiene su instituto bíblico básico o no es pastor, pero tiene una carrera universitaria, ya sea de cualquier universidad, usted puede hacer esta licenciatura en teología. Entonces, estamos dando las clases a nivel licenciatura, y estas clases son cada mes. Cada mes estamos con una clase diferente. Usted puede entrar, por decir, este mes y empezar, aunque ya hayamos empezado. Entonces, si usted tiene una carrera secular, en 24 meses o 2 años usted va a obtener su diploma. Usted termina su licenciatura y de ahí puede seguir a la maestría. Si usted tiene su instituto básico, en 20 meses usted termina esta licenciatura. Y bueno, pues tenemos los mejores maestros preparados a nivel maestría. Y pues, ¿qué más le puedo decir? Que nos contacte si usted está interesado, si tiene alguna pregunta sobre esto, y pues ya le paso el lugar a mi esposo para que nos explique un poco más sobre esto. Mire, en El Paso, Texas, vimos la necesidad de abrir una licenciatura en teología. Vamos a la escuela bíblica básica, que son 2, 3 años, salimos con el instituto bíblico. Pero ¿qué sigue después de esto? Bueno, una licenciatura en teología. En El Paso no había formalmente una universidad cristiana pentecostal, arminiana. Tenemos escuelas muy buenas, sus hermanos, los reformados, excelentes teólogos. Dios bendiga a mis hermanos reformados y bautistas. Pero pentecostal no había una escuela formal a nivel de licenciatura. Hay escuelas bíblicas, hay institutos bíblicos que garantizan que usted sea licenciado en teología en 1 mes o en 2 meses. Pues sí, pero no son oficiales, ¿verdad? Yo a usted le puedo hacer un documento que diga, usted es doctor en teología y deme $100 y usted ya está usted, pero no son, o simplemente no hay una formación. En cambio, cuando trajimos LATS a El Paso, Texas, LATS ofrece una carrera de licenciado. Usted sería licenciado en teología o licenciada y podría ascender con el tiempo a estudiar la maestría en teología. LATS es un sistema semiacadémico. Usted va 1 vez por mes, jueves, viernes, sábado. Los maestros tienen maestría en teología, tienen doctorados en teología. Tenemos maestros que son autores de libros. La formación es correcta. Si usted quiere estudiar de nuevo o más adelante, lo que usted estudia en LATS, se entrega un certificado de la Universidad de LATS a nivel licenciatura, y puede estudiar en cualquier universidad. Son clases reconocidas oficialmente por Estados Unidos. Entonces, es una excelente oportunidad. Si usted es pastor, tiene 5 años o más de pastor, estudia en la escuela bíblica básica o es profesionista, usted puede entrar a estudiar a LATS y sacar en 2 años, aproximadamente 2 años, su título como licenciado en teología. Ahora, no es tanto que lo haga porque me digan licenciado, sino porque queremos saber y aprender más del Evangelio, más de la palabra. La teología lamentablemente ha sido menospreciada. Mucha gente dice, no, yo con la unción tengo, ¿para qué estudio? Esa es una mentira que al diablo le encanta. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y usamos textos mal aplicados. La letra mata. No tiene nada que ver con el estudio de la palabra de Dios. La letra mata significa la ley nos mata. La letra habla de la ley, está hablando de la ley. Pero tenemos que estudiar la palabra. ¿Por qué hay tanta herejía en la iglesia? ¿Por qué somos tierra fértil para la falsa enseñanza? Pues porque no hemos estudiado la palabra. Por eso le invitamos a LATS. Cualquier información, llámenos al 915-227-2096. 915-227-2096 para información, y que ustedes escriban el próximo 10 y algo, 19, 20, 21. Tenemos la clase de Mateo impartida por el maestro Gerardo Poza. Increíble maestro, lo apreciamos mucho. Ha sido tantos puestos importantes en la Asamblea de Dios de México. Él es nuestro maestro para la clase de Mateo. Dejo a mi esposa para que ore por las peticiones. Amén. Vamos a creer que el Señor tiene el poder. Y la palabra lo dice precisamente, que el Señor tiene poder para sanar. Son muchas peticiones de sanidad que no las voy a leer todas, pero el Señor las conoce, y usted sabe, usted que habló
para pedir esa sanidad, ahí le invito a que cierre sus ojos y que empiece a clamar por su petición y por todas estas necesidades que nos han llegado. Si usted no habló, pero tiene alguna necesidad, alguna petición, bueno, pues también ahí le invitamos a que empiece a clamar juntamente con nosotros. Vamos a hacerlo en esta hora. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre. Amén. Porque tú eres tan bueno, Señor, porque tu palabra es real, Señor, porque tu palabra es verdadera, es fiel y verdadera. Y ahí dice que tú eres nuestro sanador, ahí dice que eres nuestro proveedor, que eres nuestro todo, Señor, que tú tienes, Señor, la respuesta en tu mano. Padre bendito, en esta hora yo te pido que tú obres en cada familia representada aquí en estos papelitos, Señor. Cada familia que ha puesto una necesidad, que ha puesto una enfermedad, de matrimonios destruidos, que ha puesto necesidades económicas, Señor, en este momento, Señor, tu mano poderosa obre conforme a tu voluntad, porque tu voluntad, lo que tú hagas es lo mejor para nosotros, es la respuesta correcta para cada una de ellas. Señor, te pedimos por aquellos que no escribieron, pero que también hay necesidad en sus hogares, en sus corazones, en sus cuerpos. Te pedimos, Señor, te rogamos por tu grande misericordia, hagas una obra, Padre. Gracias te damos por lo que vas a hacer en cada hogar. Gracias te damos por lo que vas a hacer en cada cuerpo, en cada situación. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra desde ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Bien, pues estamos ya terminando el programa de hoy. Agradecemos mucho su amabilidad, su paciencia para escucharnos. Hoy a las 11:30 se repite el programa y el próximo martes nos vemos de nuevo con un tema muy interesante que le va a gustar. Dios le bendiga. Se despide su amigo el pastor Jesús Lozano. Imelda Lozano. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Gracia y paz a ustedes. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.